Molt bona tarda, moltes gràcies per la seva assistència. Tenim avui una conferència interessantíssima. Bé, jo abans de començar l'acte he donat gràcies. Voldria fer un record al nostre company del Club de Roma, el doctor Lassuen, que ens ha deixat. El doctor Lassuen, molt conegut, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, sobretot aquí, va ser el primer que va fundar càtedres de la Facultat d'Economia. El senyor Lanaspa suposo que ho sap més que jo perquè procedeix d'Economia, jo no procedeixo de Lletres. Però era un referent, va ser un referent. Per tant, ens ha traspassat i des d'aquí donar-li el condol perquè ell també era membre del Club de Roma. Bé, dit això, el cicle que comença el porta a terme, l'organitza la doctora Maria del Carmen Llassat. Ella és catedràtica de Física de l'Atmosfera del Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona. La seva tasca d'investigació se centra en l'estudi dels riscos naturals d'origen meteorològic i l'impacte del canvi climàtic dels mateixos. Dirigeix el grup d'anàlisis de situacions meteorològiques adversa GAMA, és membre del comitè directiu del programa IMEX i MEC, ho dic bé, MEDEC, i els comitès científics de OPC, que són les sigles, de l'agència ADUR, Garon, entre d'altres. Actualment lidera el grup d'impacte social del projecte social internacional IMEX. Ha participat en més de 80 projectes d'investigació. Ha publicat més de 200 articles. Coordina grups d'investigació de meteorologia i de la ciència i gestió integral de l'aigua. Ha dirigit una quinzena de tesis doctoral i una cinquantena de treballs d'investigació de tercer cicle. No acabaria amb el seu currículum. Hem donat unes pinzellades. Avui no és hora de presentar el seu currículum, però sí que veguin que és una persona de màxima qualitat que treballa al departament, dona classes al departament i investiga els fenòmens que ara ens afecten a tots. Res més, moltes gràcies i el torn és seu. I m'he deixat, és membre del Club de Roma. Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies per ser aquí, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies al grup català del capítol espanyol del Club de Roma per organitzar aquest cicle i per donar-me l'oportunitat de coordinar-lo. I per mi és un plaer que estiguin aquí i un plaer poder donar lloc a aquest cicle, que avui començarem amb la primera presentació. Abans de presentar el doctor García Serrano, simplement comentar. És un cicle que tindrem 4 sessions i la idea d'aquest cicle és assentar-nos en el que serien el darrer informe de l'IPCC, però per baixar a la part regional. I, de fet, avui començarem amb la presentació que farà el doctor García Serrano, que precisament li he demanat per la seva gran experiència i coneixement, però ja no a nivell regional, sinó a nivell global, i per tant ens parlarà precisament de les vinculacions que hi ha. Bé, ens aportarà temes que mai havien sigut tractats aquí, en una conferència, que crec que és interessant que veiem les interrelacions que existeixen en l'atmosfera, i estarà vinculat, per tant, amb el que diem el Working Group 1 de l'IPCC, els que serien les bases del coneixement. La segona conferència ja estarà més vinculada amb el que és tota la part d'adaptació i impactes del canvi climàtic, i ja la centrarem més en el seu impacte concretament després a casa nostra i amb un tema ja més d'adaptació, que seria més la part forestal. I la tercera, la conferència, estarà vinculada amb el que seria el Working Group 3, que és més vinculat al tema de la mitigació del canvi climàtic, i serà impartida també per una persona. Hem intentat aquestes vegades que sigui un cicle
representat per gent jove, i la tercera, per tant, també doncs, per una persona jove, que la doctora Grunfaus, que ens parlarà més de tota la part d'economia del carboni, tota la part de mitigació. I la darrera ja entraríem en tot el tema més de gestió, tot el tema doncs, de com es porten aquests termes, doncs, els conflictes, els límits que ens trobem quan volem doncs, fer front doncs, a aquest canvi climàtic. Doncs, aquest seria doncs, tot el cicle, no?, que anirem desenvolupant al llarg dels propers mesos, i ara simplement una petita presentació del doctor Javier García Serrano. No? El doctor Javier García Serrano doncs, va estudiar i va fer la seva tesi doctoral a la Universitat Complutense de Madrid, però després ja va iniciar doncs, la seva llarga trajectòria internacional. Primer va estar aquí doncs, treballant, se sent bé? Intentaré no moure'm perquè he sentit, treballant a l'Institut de Ciències del Clima, amb el seu postdoc, però després ja va anar a treballar a centres de referència mundial per tot el que fa a la modelització del clima, no? Començant primer per la Universitat de Tòquio, al Japó, per la Universitat Pierre et Marie Curie a França, on va poder ja ser-hi amb el seu contracte amb Marie Curie, un contracte de prestigi, al Barcelona Supercomputer Center, i també a diferents centres d'Estats Units, com seria el National Center for Atmospheric Research, el Max Planck Institute for Meteorology, en aquest cas a Alemanya, o l'International Research Institute for Climate and Society, també als Estats Units. Per tant, té una llarga trajectòria i sobretot està al dia de tot el que són els darrers descobriments, les darreres modelitzacions que estan fent sobre el clima. Actualment tinc el plaer de tenir-lo amb el meu equip, diríem, en el grup de meteorologia de la Universitat de Barcelona, que avui ens han notificat que ja ens han acceptat com a grup de recerca consolidat, i ell actualment és investigador Ramon y Cajal a la Universitat de Barcelona i en breu professor a la Universitat de Barcelona. I crec que amb això, sense ja dir res més, podem donar lloc a l'inici de la conferència del doctor Javier García Serrano. Després farem, una vegada acabi, un breu torn de preguntes per poder comentar amb ell dubtes o qüestions que potser no hagin quedat prou clares o que tinguin més interès. Doncs quan vulguis pots començar. Pues muchas gracias, Karma. ¿Se oye bien? Vale. Jo amb el seu permís crec que baixaré. Me voy a levantar. Perquè si no taparé a la gent també. Porque suelo tener cierta tendencia a moverme. Bueno, gracias por el puntero, aunque puede que utilice mis manos. Bueno, lo primero de todo, quería agradeceros que estéis aquí, que hayáis venido a la charla, y en particular quería agradecer al Club de Roma y a CaixaForum Macaya por esta oportunidad. Me he propuesto la charla como una especie de desafío personal también, porque, bueno, en esencia lo que me gustaría es que cuando acabe la charla, todos los que hayáis venido hayáis aprendido algo, desde lo más básico y lo más fundamental a cosas más complejas. Y me gustaría que todos aprendierais algo, desde, por ejemplo, Karma, que de hecho cuando estabas presentando Rosa a Karma he dicho yo, no sé qué hago yo aquí dando esta charla, cuando debería ser ella la que dé esta charla. Pero es cierto que Karma ha dicho una palabra clave que es global, clima global, y ahí sí que quizás no haya sido tan errado el tiro para que yo esté aquí encima. Pero bueno, también entenderé que Karma y que todos aquellos que me consta que en la sala trabajan en el mundo del clima, su descripción, los procesos, mecanismos físicos, también aprendéis algo. Y también todos aquellos que hayáis venido simplemente por curiosidad o por querer saber un poquito más sobre qué es el cambio climático, cómo entendemos el cambio climático y los efectos que tiene el cambio climático. Y ese gran enemigo del cambio climático, que es la variabilidad climática. Para pasar... Vale. Quería empezar, espero no excederme mucho, quería empezar con una figura para que aquellos que os suene mucho no digáis nada,
pero quería empezar con una figura sin ningún tipo de título, sin ningún tipo de unidad ni referencia. Y me gustaría saber si alguien que no se dedique al mundo del clima, por ejemplo, no sé, hay algún médico en la sala, o hay alguien alejado totalmente del mundo del clima, que pueda tener una ligera idea sobre qué nos está diciendo esa figura. Tendencia alcista. ¿Una tendencia? Alcista. ¿Una tendencia? ¿Y sobre qué? Dirías... La temperatura media global, por ejemplo. ¿Te dedicas a algo del clima? No, he oído que era economía, ¿no? Pues tienes buen ojo, sí. De hecho, son de estas figuras icónicas. Todo el mundo cuando ve este tipo de figuras sin saber qué variables está representando, y bueno, también un día como hoy que se llama cambio climático y superioridad climática, pues quizás eso ayuda, ¿no? Pero sí, efectivamente la temperatura media global de superficie. Y me gustaría, simplemente para ir entrenando el ojo, que pusierais énfasis en estos 3 piquitos que hay aquí, que es en torno al 60, en torno al 80 y en torno al 90. Luego volveremos sobre estos 3 picos para que ya entenderemos de dónde vienen esos picos, que son como de enfriamiento en toda esta tendencia de calentamiento. Vale, esto es una señal muy clara, una imagen muy icónica de algo que se está calentando. Pero me gustaría empezar a profundizar un poquito más en un aspecto que quizás no conozcáis tanto, como es la variabilidad climática. ¿Qué es la variabilidad climática? Entonces, ahora vamos a empezar viendo un vídeo que está creado con imágenes de satélite. Si Fernando activa ahí está. Me encanta este vídeo. Se llama Un año de tiempo, A Year of Weather, y lo podéis encontrar en YouTube fácilmente. Está creado por EUMETSAT y es una composición de muchas imágenes de satélite, geoestacionarios, polares y de diferentes agencias nacionales de todo el globo. Y quería empezar por este vídeo porque nos va a ayudar a entender conceptos clave. Me gustaría que aprendierais básicamente, o sea, que os quedarais con 3. Uno, que es diferenciar tiempo de clima, para que también a vosotros a partir de ahora os duelan los oídos cuando cualquier comentarista deportivo diga el partido se ha cancelado o la carrera se ha cancelado por las condiciones climatológicas. No, son las condiciones meteorológicas. Eso es una primera cosa, diferenciar tiempo y clima. Y luego 2 aspectos fundamentales, que es la climatología y qué es la variabilidad climática. Y con este vídeo vamos a empezar a construir un poco ese puzzle de qué son estos elementos fundamentales. Bueno, también me gustaría comentar, porque es muy fundamental, que el sistema climático, sobre todo sus 2 componentes más fundamentales, que son el océano y la atmósfera, son fluidos. Básicamente son líquidos y gases. Y los fluidos tienen una componente caótica, nosotros le llamamos no lineal, pero para entendernos caótico, una cosa muy ruidosa, que no tienen los sólidos. Yo empujo un sólido y se mueve, y si dejo de empujarle está quieto. Los fluidos no. Los fluidos tienen una componente caótica, aleatoria, muy grande. En este mundo, en este sistema climático caótico, aleatorio y random, existen formas recurrentes, existen patrones recurrentes de comportamiento, y esos son los patrones que nos interesan hoy. Por ejemplo, ya estamos por marzo, es una imagen cada día, marzo del 2018. Podéis ver, de vez en cuando veréis una ráfaga así dorada, es el sol. Y si llegamos a verano, o si avanzamos en el tiempo, luego iremos que esas ráfagas van subiendo y bajando, siguiendo el ciclo estacional del Sol. Pero no sé si llegaremos, porque donde quiero poner la lupa es, por ejemplo, en cosas como cosas que no sé si sabéis, pero que en este vídeo se ven, como por ejemplo que todas las tormentas y los frentes se mueven de oeste a este, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, siguiendo el flujo atmosférico, que a su vez sigue la rotación de la Tierra. Siempre las tormentas y las borrascas se mueven de oeste a este. Eso es un aspecto climatológico.
Luego, por ejemplo, si nos fijamos más en el Atlántico Norte, vemos que todos estos remolinos, que son estas borrascas, estos frentes, como la que está ahora mismo atravesando la península ibérica, se generan aquí, cruzan todo el Atlántico Norte, llegan a Europa y luego se disipan. Bueno, ahora mismo estamos en abril. Bueno, veréis que todas se generan aquí y se propagan por el Atlántico Norte y llegan a Europa. Bueno, en África poco. Luego entraremos en el clima, por ejemplo, de latitudes tropicales. Pero ese es otro aspecto climatológico. Las borrascas y tormentas se generan aquí y se propagan para allá. Pero sabemos que no hay dos tormentas iguales. Ahora mismo acabamos de sufrir el paso de Gerard y ahora mismo estaba Fein, no sé cómo se pronuncia. Bueno, en cualquier caso sabemos que no hay dos tormentas iguales. Esa componente de no ser igual, ese es el tiempo. Por ejemplo, el hecho de que las borrascas se generen aquí y cruzan el Atlántico Norte y llegan a Europa, ese es un aspecto climatológico. Pero no todas las tormentas son iguales ni se propagan igual. Esa variación de una tormenta a otra es la variabilidad. Pero aún vamos a intentar, os voy a intentar que esto sea un poco activo. Me podéis preguntar en cualquier momento que haya algo que no esté muy claro, me preguntáis. Y voy a intentar también preguntaros a vosotros. Por ejemplo, veis que en el trópico, en la banda tropical, no hay estas frentes y estas nubes con unos tonos grises. Hay como puntos blancos mucho más claros que hacen así, ¡pum, pum!, se quedan y desaparecen. Esos son núcleos de convección profunda. Tropical, y están repartidos en toda la banda tropical. Os preguntaría, y me gustaría preguntaros, ¿dónde creéis que hay más núcleos de convección profunda que llegan hasta lo alto de la troposfera? ¿En qué parte del trópico veis que hay más puntos blancos? Asia, o sea, en esta zona, como en Indonesia, Yo estoy de acuerdo. ¿Hay alguien que discrepe? No. Vale, pues el hecho de que aquí se den todos estos puntos blancos es un aspecto climatológico, pero no hay dos tormentas iguales ni no hay dos núcleos de convección tropical iguales. Pero el hecho de que se den más aquí, ahora veremos por qué, es un aspecto climatológico. Fernando, ¿puedes saltar a la del océano? Y el océano también es aquí iré más rápido, el océano también es un fluido, en este caso líquido. Aunque también hay gases disueltos, pero es otro fluido y también es caótico. Pero es más lentamente caótico. El océano se mueve mucho más lento que la atmósfera. Tiene una mayor inercia térmica y una mayor inercia de lo que nosotros llamamos de momento, pero básicamente es de movimiento. Aquí podéis ver una animación, también por meses, en la que volvemos a ver ese subir y bajar del sistema siguiendo el ciclo estacional. Volvemos a la presentación. Vale, perfecto. Entonces, aquí os enseño, esta es la media de toda la temperatura esa que veíamos en el océano que sube y baja, la media anual de todos esos años del registro. A la media sobre un periodo nosotros le llamamos climatología, es el estado medio del sistema. Como podéis ver, en esta zona es donde los rojos son más rojos y por eso aquí es donde había más puntos blancos, más núcleos de convección tropical, porque es donde más fácilmente se rebasan los 27 grados de la temperatura del océano para generar esa convección. Y en el mapa de abajo, lo que veis que pone el título en variabilidad es cómo el propio sistema oscila en torno a este estado medio. Para aquellos que tengan nociones de matemáticas, la variabilidad se define como una desviación estándar. Pero para aquellos que no, básicamente es intentar medir la amplitud de esas oscilaciones del propio sistema con respecto a la media. Es simplemente cómo varía el sistema en torno a su estado medio. Vale, y vemos, por ejemplo, pues tres grandes zonas. Si hubiéramos con más detalle, pues aquí está el afloramiento de Mauritania, el afloramiento de Angola, pero casi no se ve. Hay tres grandes zonas de variabilidad de la temperatura del océano. El Atlántico Norte, el Pacífico Norte y luego una cosa aquí
que parece una lengua que se extiende desde la costa de Perú hacia el centro del Pacífico. ¿Alguien sabría decir a qué está asociado esa variabilidad de la temperatura del océano? ¿Se atrevería a decir el Niño? No sé quién ha sido. Pues efectivamente. Pues exactamente. Y como buen economista, sabes que esa lengua de variabilidad de la temperatura del océano está asociada al Niño. De hecho, en este sistema caótico hay aspectos que se repiten siempre, que son como aspectos climatológicos, y dentro de esas variaciones, de esa variabilidad, también hay patrones recurrentes de forma de variar el sistema. Esos patrones recurrentes los llamamos patrones de variabilidad o modos de variabilidad. Y el niño y la niña, las dos fases, son el principal modo de variabilidad del océano global. En el Pacífico tropical puede llegar a explicar hasta el 80% de las variaciones y en toda la banda tropical en torno al 50%. O sea, es un modo de variabilidad muy importante para todo el sistema climático. Las excursiones, o sea, los episodios de fase positiva son episodios de calentamiento, son el niño. Los episodios de fase negativa, de enfriamiento, son episodios de la niña. Y tengo un par de slides por si alguien tiene más curiosidad en cómo funcionan, pero os voy a decir una cosa fundamental para entender en qué consiste el niño. ¿Os acordáis que teníamos los núcleos estos de convección aquí en esta zona como de Indonesia? Pues lo que hace la niña, que es cuando la temperatura de esa lengua que vemos aquí está fría, empuja la convección más todavía hacia el Índico. Y cuando se da un niño, una fase cálida, lo atrae. La convección se mueve hacia el centro del Pacífico. ENSO, el niño y la niña, mueve la convección hacia un lado y hacia el otro. Y eso, los efectos de esos movimientos no se quedan solo en el Pacífico tropical, sino que esos movimientos tienen consecuencias en todo el globo, sobre todo en toda la banda tropical y también en el Pacífico Norte y sobre todo en América del Norte. A esas conexiones remotas entre una zona particular y otra zona de impacto le llamamos teleconexiones. Nadie se ha roto la cabeza para poner el nombre a esas conexiones remotas. Luego, muy rápidamente, iba a hacerlo, pero para que entendáis un poco, aunque solo sea, después vamos a incidir, esos cambios en la convección representan como si tiráramos piedras en el río que es la atmósfera. ¿Y qué pasa cuando tiramos una piedra a un río? Que genera onditas. Pues esas onditas que se generan con los cambios en la convección disparan ondas y llegan a la América del Norte y América del Sur. Si queréis más detalle, luego podemos profundizar sobre cómo se mueven esas ondas y qué hay detrás del movimiento de esas ondas. Pero antes de volver al cambio climático, quería introduciros otro par de modos de variabilidad que están mucho más cerca de nosotros. Uno que tiene una componente oceánica muy fuerte y otro que tiene una componente atmosférica muy fuerte. El primero además tiene un nombre maravilloso que se llama AMO, que es la oscilación multidecadal del Atlántico. Y como su propio nombre indica, es de baja frecuencia, es de multidecadal, tiene muchas décadas en su forma de variar. Aquí podéis ver la serie y es mucho más lenta de lo que habíamos visto antes del Niño, que es una cosa muy de año a año, muy interanual. Vale. En lo que consiste la AMO, veis aquí, este es el patrón de la fase positiva. Tiene un calentamiento muy grande en el Atlántico Norte, aunque se propaga un poquitín, ocupa toda la cuenca. De hecho, la AMO, cuando en una fase positiva, esto está caliente y el Atlántico Sur está frío. Y en una fase negativa, el Atlántico Norte está frío y el Atlántico Sur está caliente. Esa diferencia interhemisférica lo que hace es mover esa banda tropical que veíamos antes de los núcleos blancos, la mueve hacia el norte o hacia el sur. Cuando es una fase positiva, la convección se mueve hacia lo caliente, como siempre, y si es una fase fría, la empuja
y se mueve hacia el sur. El impacto más... Esto es un impacto remoto también, una teleconexión. El impacto más claro y evidente que tiene la AMO es sobre el monzón africano. En una fase positiva, bueno, eso ya lo he explicado, hubo una sequía enorme en el Sahel, que es esta banda que hay aquí, en 3 décadas consecutivas, en los 70, los 80 y los 90, y fue porque la AMO está en una fase negativa. Que como, si os acordáis, si el Atlántico Norte está frío, empuja la precipitación hacia el sur. Entonces aquí llovía menos y estuvieron 3 décadas con una sequía brutal. Vale, pero ¿qué hay detrás de la AMO? Pues una cosa que se llama AMOC, con C, que es la circulación meridional del Atlántico. Esta AMO está en pequeñito, es solo la rama atlántica de una circulación global, que a lo mejor os suena, que le llaman la gran cinta transportadora, que redistribuye el calor en el océano. Si habéis visto Buscando a Nemo, no sé si es Dory o Nemo, no recuerdo quién, se monta con unas tortugas, una especie de corriente oceánica que va súper rápido, pues esa es la circulación termalina. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el Atlántico Norte. Lo que hace el océano es intentar compensar esta diferencia entre el ecuador y el polo, que es un aspecto orbital. Entonces lo que hace es ese agua caliente y salina, que está aquí, al ser caliente es mucho más ligera, está en los niveles altos del océano, se mueve hacia el norte. Se mueve hacia latitudes altas y conforme se va moviendo hacia latitudes altas se va enfriando, va liberando calor y se va enfriando. Cuando el océano, esa masa de agua es fría y salina, pesa mucho, se hunde y regresa hacia latitudes bajas en la profundidad. Esa es la base fundamental de la circulación meridional, de la AMOC. Cuando la AMOC está más fuerte de lo normal, trae más calor y vemos aquí un calentamiento. Si la AMOC está más débil de lo normal, transporta menos calor y está anómalamente frío el Atlántico Norte. Vale, vamos a ir rápidamente sobre el otro modo de variabilidad con una componente muy fuerte de la atmósfera. Se me ha olvidado decir antes una cosa. Pero bueno, ¿os acordáis de cuando veíamos estas tormentas que se generan en esta parte del Atlántico Norte, aquí? De hecho, esta variabilidad está asociada a este gradiente tan fuerte y a estas oscilaciones. Esa es la corriente del Golfo, que a lo mejor os suena. Y en el Pacífico está la corriente de Kuroshio. Funcionan igual. Pues vale, lo que hace la atmósfera, al igual que el océano, es intenta redistribuir el calor. Entonces genera, por esa diferencia térmica, genera también cosas. Igual que el océano genera cosas, pues la atmósfera genera cosas. Pero a mucha menor escala, aquí, pequeñito, donde ese gradiente es más fuerte. También tira piedras ahí y excita onditas. Esas onditas son las borrascas que vemos y los frentes que cruzan el Atlántico Norte, que se generan aquí, donde ese gradiente es máximo, y se propagan aguas abajo. Si podéis hacer el link entre estas dos imágenes, veis que la zona de generación está aquí y donde se propagan las onditas, las borrascas, están aguas abajo y llegan a Europa. Eso es un aspecto climatológico, como hablábamos antes. Entonces, cuando... y esta imagen me encanta. Esta imagen es de finales del siglo XIX y ya nos está diciendo que es la NAO, que es la oscilación del Atlántico Norte, que es la forma de variar de esas onditas, de esas borrascas que se crean aquí y se propagan hacia Europa. ¿Veis una banda oscura en el fondo? Es la media, como la trayectoria media que hace. Y luego las flechitas son todos los eventos. Entonces vemos son flechitas que se mueven para arriba y flechitas que se mueven hacia el Mediterráneo. Y eso es en lo que consiste la NAO, la famosa NAO, a los que os suene, es la oscilación del Atlántico Norte. ¿En qué consiste básicamente? Cuando la NAO está en una fase positiva, que esto seguro que si veis los mapas del tiempo
os dais cuenta, las borrascas y los frentes van hacia el norte de Europa. Cuando estamos en una nao negativa, las borrascas van hacia el Mediterráneo y nos afectan más. ¿Y qué genera, o sea, a qué está asociado esta nao? Pues cuando ahora os diga cuál es el aspecto climatológico, vais a decir todos, claro, sí, yo ya lo sabía. Porque estoy seguro que a todos os suena esto, que es el anticiclón de las Azores. La alta de Azores, esto es un aspecto climatológico de la presión a nivel del mar. Y la baja de Islandia. Eso es como una especie de balancín. Cuando el anticiclón de las Azores está más fuerte de lo normal y la baja de Islandia es más profunda de lo normal, es una nao positiva. Por el contrario, cuando el anticiclón de las Azores es más débil de lo normal, es una nao negativa. Vale, y aquí os enseño por último el índice de la nao, que como veis, bueno, es mucho más ruidoso, no tiene esas oscilaciones tan bajas que veíamos en el océano, ni tampoco esa como variabilidad tan marcada de año a año que tenía el niño y la niña. Es como mucho más caótico. Pero en ninguna de las tres series habéis visto ningún tipo de tendencia. Son modos de variabilidad interna del sistema. Volvamos a algo que conocemos más o que estamos más habituados a ver, que es la temperatura media global. Vale, y ahora os enseño una cosa que posiblemente todos tengáis aquí en vuestra cabeza para entender esta especie como de aceleración, además de esa tasa de crecimiento, una aceleración en las últimas décadas asociado a las concentraciones de CO2. De hecho, la correspondencia es innegable. Pero la ciencia del clima, no se basa en correspondencias que parecen o no parecen. Necesitamos datos robustos y evidencias estadísticamente significativas de que las cosas suceden porque suceden y si no suceden, por qué no suceden. Pero antes de hincarle el diente a esto, voy a deciros dos datos sacados del informe del IPCC, solo para que, o sea, no es nada catastrófico ni catastrofista, solo para que tengáis unos números. 2020, porque por cierto, tiene toda la pinta de que 2022 fue el año, o va a ser, cuando se confirme, el año más cálido en la península, desde que hay registros, y uno de los más secos. Pues todo el año 2020, no sé si veis bien los números, yo no, si me acerco tanto, pero es 1,26 grados. 1,26 grados de anomalía con respecto al principio del periodo histórico, que son los 50 años que hay desde 1850 a 1900. Eso sí, no es mucho, nos parece mucho. Pero lo que realmente nos interesa aquí es que cada década ha sido más cálida que la anterior. De hecho, este 1,6 o la suma total, que serían, imaginaos, es unos 14, 15, pues 16 y pico, esa temperatura global se ha dado en la Tierra. Aquí hay un rango de temperaturas y son parecidas a las que había hace 125.000 años. Pero claro, el valor absoluto, la temperatura o la anomalía, no es tampoco lo más representativo. Y hay mucha gente negacionista del cambio climático que dice, es que esas temperaturas ya las teníamos hace un montón de años y el sistema climático son ciclos. Claro, eso sí, eso lo sabemos. Los ciclos orbitales contribuyen mucho a cómo funciona. De hecho, el Sol, la actividad solar, es el motor del clima. Esa diferencia Ecuador-Polo es el motor de que todo el océano y la atmósfera se pongan en movimiento. Pero lo que nos interesa, y no he querido traducir estas frases, os las traduzco porque esto es lo que a mí me llama más la atención. Que dice, durante los últimos 50 años, la temperatura global ha crecido a un ritmo sin precedente en los últimos 2000 años, desde que hay o registros, datos, o reconstrucciones. Esas son unas reconstrucciones, para que os suene. Aquí podemos ver el periodo cálido medieval y la pequeña de hielo del siglo XVI, XVII y XVIII.
De hecho, bueno, aquí dice que no tiene precedente en los últimos 2000 años, pero hay evidencias y sabemos que es mucho más. Pero como ese mucho más, de hecho, hasta en los últimos 100.000 años o más, no se ha visto un ritmo de crecimiento tan grande. Pero como esos datos tan del pasado no tenemos tanta fiabilidad, decimos que por lo menos no tiene precedente en los últimos 2000 años. Claro, y aquí hay un problema con el método científico, que es, vale, nosotros tenemos observaciones, podemos analizar las observaciones, podemos hacer hipótesis, pero no podemos comprobar nuestras hipótesis con datos observados. Entonces, no podemos ir al pasado, no me puedo ir otra vez al 1900 y decir, bueno, voy a medir otra vez a ver si es que estaba mal el aparato y eran 15 grados. Ni puedo ir al final de la Segunda Guerra Mundial y decir, oye, en lugar de hacer una expansión tan brutal de la industrialización, vamos a controlarnos un poquito para ver si ahora no tenemos esta tasa de calentamiento. No lo podemos hacer. Con los datos observacionales no podemos aplicar al 100% el método científico. Para utilizar el método científico, utilizamos una herramienta que se llama modelo climático. Aquí os enseño una imagen de esa capita blanca. Es un modelo solo de atmósfera, para no complicar muchísimo la imagen. Un modelo climático, o sea, un modelo de atmósfera global, resuelve todas las ecuaciones de la dinámica atmosférica en todos y cada uno de los puntitos donde hemos dividido la atmósfera en una malla regular, en la horizontal y en la vertical. Y lo mismo en el océano, y lo mismo para el hielo, lo mismo para todos los procesos que tienen que ver con el sistema climático, los modelamos. Utilizamos ecuaciones para representar esos procesos. Por supuesto, no solo en la atmósfera. Esta figura es del cuarto informe del IPCC, donde ya se representaban casi todos los procesos que a día de hoy conocemos. Muchos se van representando con más resolución, mejor ajustados, se van quitando parametrizaciones y se van resolviendo, pero la interacción entre los elementos y todos los procesos de interacción océano-atmósfera, océano-hielo, hielo-atmósfera, el ciclo del carbono, la química atmosférica, todos esos procesos están representados en los modelos. Y de hecho aquí hago un pequeño hincapié para aquellos que no lo sepáis, pero en el año 2021 se concedió el premio Nobel de Física a Manabe y Hasselmann por modelizar físicamente el clima de la Tierra, y atención a estas dos palabras que me encantan: cuantificar la variabilidad climática y predecir de forma fiable el calentamiento global. Y ahora lo vamos a ver, estas dos cosas lo vamos a ver. Vale, factores internos que están metidos en los modelos, como que ya sabemos, pues el océano, la atmósfera, como hemos visto, el hielo, bueno, más genéricamente la criosfera. María me va a matar, porque no solo es el hielo marino, el hielo continental, el permafrost, la nieve sobre hielo, toda la criosfera. Pero además de esos factores internos que generan variabilidad climática, existen unos factores externos. Nosotros los llamamos forzamientos radiativos. Posiblemente muchos ya los conozcáis y los tengáis en la cabeza. Hay de dos tipos. Factores externos de origen natural, que básicamente son la actividad, bueno, los principales son la actividad solar y los volcanes. Esta figura también es del último IPCC. Podemos ver la actividad solar aquí a la izquierda, bastante regular, y el forzamiento de los volcanes bastante esporádica, nada regular. Si nos fijamos en los últimos siglo y pico, desde 1850, pues vemos el famoso ciclo de 11 años asociado a la actividad magnética del Sol, y los volcanes, las erupciones volcánicas, que si os acordáis, hay uno en torno al 60, que es el Agún, el Chichón en los 80 y al principio de los 90 el Pinatubo. Vale, esos son los forzamientos radiativos de origen natural. Forzamientos radiativos de origen antropogénico, posiblemente los conozcáis también. Gases de efecto invernadero, aerosoles antropogénicos, y luego también cambios en el uso del suelo. Por ejemplo, un aspecto fundamental aquí es el albedo. El alquitrán y la tierra no tienen el mismo albedo. El albedo es la característica de una superficie para reflejar la radiación solar.
el alquitrán y la tierra tienen mucho menor albedo que el bosque y que el hielo. Pero no solo a nivel del balance energético, también la desertificación, cambios en la humedad del suelo, juegan un papel fundamental en el ciclo hidrológico del sistema climático. Y luego gases de efecto invernadero, sobre todo el CO2, pero también el metano y el óxido nitroso, el N2O, que como veis, todos están creciendo a un ritmo bastante interesante. Vale, pues... sí, si no me equivoco, exactamente. Antes de meter todos estos ingredientes en la coctelera climática, os quiero enseñar esta figura también del último informe del IPCC, que es muy interesante. Aquí ya se tienen en cuenta las concentraciones de todos estos gases, cómo actúan estos gases, para generar lo que se conoce como el esforzamiento radiativo efectivo de todos estos elementos. Y vemos que el total es la curva negra. Y está dominado por dos aspectos fundamentales: el CO2 y las erupciones volcánicas. Todos los aerosoles naturales y antropogénicos tienden a enfriar el sistema. Y luego que ayuden al calentamiento, pues eso, el metano y el N2O, el óxido nitroso. Pero los dos aspectos, por eso es tan famoso el CO2, porque el forzamiento efectivo del CO2 es el mayor de todos, aunque la concentración de CO2 no sea la mayor de todas. Vale, pues si yo meto todos estos ingredientes en nuestro modelo, la pregunta es, ¿seremos capaces de simular la temperatura global? ¿Seremos capaces de representar esa curva que veíamos antes de crecimiento? Imagino que todos sabéis la respuesta, porque si no, no estaría aquí. La respuesta es sí, obviamente. Y esta sombreado marrón es todos los miembros con todas las simulaciones que han contribuido al último informe del IPCC. Teniendo en cuenta los forzamientos, la variabilidad interna, océano, atmósfera, hielo, y los forzamientos humanos, o sea, antropogénicos y naturales. Claro, aquí sí podemos hacer hipótesis y comprobar nuestras hipótesis. Decimos, vale, mucho de esa tasa de ese calentamiento global yo creo que está forzado por el CO2 de origen antropogénico. En las observaciones no lo puedo hacer, pero en el modelo sí. Yo lo quito, lo desenchufo y voy a hacer lo mismo, hago las mismas simulaciones sin el forzamiento antropogénico. Y es estas líneas verdes que veis aquí. Entonces, claro, eso nos está diciendo que el calentamiento global reciente no se puede entender si no consideramos el forzamiento antropogénico. Y esto no es una cosa del 2021. Esto es una cosa que se sabe. Por ejemplo, aquí os voy a poner un poco, vamos a ir hacia atrás en el tiempo. En el informe anterior, en el 2013, utilizando la misma metodología, ya se sabía. Esto es forzamientos naturales antropogénicos y esto es solo forzamientos naturales. No somos capaces de representar el calentamiento y mucho menos la tasa acelerada de calentamiento. Y en el 2007, igual. Con la misma metodología. Todos los forzamientos y solo los naturales. De hecho, a día de hoy, en el IPCC del 2021, en la comunidad ya no representa ningún desafío. O sea, sabemos a ciencia cierta que el origen antropogénico del calentamiento global y en general del cambio climático reciente es de origen antropogénico. Ya no es una cuestión científica, no es una pregunta científica, no está en el debate científico. Lo que entra en el debate científico ahora es, ¿esto se aplica también a escala regional, a escala local? No solo a cambios en la media, a cambios en eventos extremos, a cambios en la variabilidad. Ahí es donde entran las preguntas científicas, pero no en qué hay detrás y cómo podemos explicar esto. Ahora el lenguaje, ahora os pondré la frase del lenguaje que se ha utilizado ya para no dejar dudas ni opciones de interpretación. Y bueno, voy a intentar ir rápido porque quería conectar las dos cosas. Bueno, desde hace mucho tiempo, a escala regional, luego se han ido, en cada uno de los IPCC se ha ido mejorando, yendo mucho más al detalle, pero utilizando esta metodología de atribución por esforzamiento radiativo,
se ha llegado a unos mapas en el 2021 mucho más detallados, mucho más bonitos, en los que el mensaje es el mismo, que es todo lo que tiene que ver con procesos, sobre todo termodinámicos, radiativos de temperatura. Es muy difícil no entenderlos sin el forzamiento antropogénico. Y aquí os voy a poner 3 imágenes en las que se ha saltado un poquito a lo que comentaba Karma al principio de, bueno, ¿qué pasa con los eventos extremos? Este es un mapa muy parecido a lo que se hacía en el quinto y en el cuarto, pero de otra forma, mucho más elegante, con hexágonos. 1, 2, 3, 4, sí, hexágonos. De eventos extremos de temperatura, olas de calor, máximos de temperatura máxima, de temperatura mínima, donde hay una señal muy fuerte de cambio climático, episodios extremos de precipitación, inundaciones, lluvias torrenciales y de sequía. Pero todo esto es en el clima presente, atribución del cambio climático presente al forzamiento radiativo antropogénico. ¿Y qué nos habla? ¿Qué nos dicen del futuro? Ahora la pregunta científica, por ejemplo, esta también es muy curioso, cuando estuve preparando la charla, los verbos que utilizan, porque se miden en el IPCC, se miden los verbos. Y dice, la variabilidad interna, no dice might change o might influence, can influence, no, will influence, afectará, porque sabemos que es una parte integral del sistema. Entonces es muy gracioso porque afectará en las primeras décadas, cuando la señal que se proyecta, que es inventada, diseñada hacia el futuro, porque no sabemos si ha habido volcanes o no ha habido volcanes, el forzamiento radiativo antropogénico del futuro se diseña y hay diferentes escenarios. Pues hasta que no sea ese forzamiento radiativo muy fuerte, la variabilidad interna va a condicionar, nos va a decir si se va a calentar mucho o se va a calentar poco. No que no se vaya a calentar, sino la tasa de calentamiento. Y luego, pero han ido mucho más allá. Han hecho mapas porque básicamente esto, a lo que viene a decirnos es, al principio no te sé decir, pero llegará un momento en el que el forzamiento sea tan fuerte y como no paremos, vamos a llegar a esta situación, ya va a dar igual la variabilidad interna que tengamos, porque el forzamiento relativo va a ser tan grande que no vamos a poder compensar ni vamos a poder modular el calentamiento. Entonces han hecho estimaciones de cuándo esa señal forzada se ha detectado en el clima presente. Y esto tampoco es nuevo del 2021. Pero aquí han hecho mapas y han puesto palabras con verbos muy contundentes. Muy rápidamente, porque quiero saltar... no, me lo voy a saltar. Porque bueno, aquí eran décadas de cuándo se ha detectado eso y en esencia lo que han hecho es al cambio total lo han comparado con la variabilidad y han dicho, vale, donde esa razón, señal, ruido caótico sea muy grande, de hecho mayor de dos desviaciones estándar para aquel que sepa interpretarlo, sino donde sea muy grande, puedo concluir que la señal forzada ya ha emergido, ya es detectable, ya lo estoy midiendo, ya lo estoy sufriendo. Y como veis, bueno, a día de hoy, casi en ninguna... Es en temperatura. Precipitación, como bien sabe Karma, es otro rollo. La circulación atmosférica es mucho más caótica, pero todo lo que tiene que ver con temperatura ya no hay duda en ninguna parte del planeta. Pero os quería preguntar, en este mapa de cambio de temperatura, de calentamiento, ¿os llama la atención algo? De hecho, 2 cosas me gustaría que os llamaran la atención. Como latitudes altas, ¿no? Esto de aquí. Y todo eso que es como muy rojo en el polo. Vale, ¿algo más os llama la atención en esa estimación de la zona blanca? Sí, ahí en el Atlántico Norte, ¿no? Sí. Pues de hecho esas 2 señales son de las señales también muy robustas del cambio climático. Incluso esa señal blanquecina en el Atlántico Norte. Y está asociado, bueno, estas son diferentes estimaciones, son de diferentes IPCC, muy rápidamente, pero todas muestran lo mismo. Y en las proyecciones de clima futuro, igual.
independientemente del escenario y de la década o del periodo al que miremos, todos muestran esas dos señales. Un calentamiento muy grande en el Ártico y esa especie de no calentamiento en el Atlántico Norte. Pues eso también se sabe desde hace muchísimo tiempo. Aquí os pongo una figura del IPCC de 2021, pero también se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y está asociado básicamente a dos cosas. A lo que la gente llama la desaparición del hielo del Ártico, que no es que vaya a desaparecer, depende, hay un rango. La reducción, vamos a llamarlo reducción del hielo. Y una cosa que llaman el colapso de la AMOC. Si os acordáis, era esa circulación lenta oceánica en el Atlántico Norte. También es un poco, no es un colapso, es un debilitamiento. El colapso o no colapso ya veremos, pero que se está reduciendo esa intensidad de la AMOC y que estamos perdiendo hielo y que en el futuro seguirá pasando, no hay duda. Entonces, aquí con esto ya concluyo. De hecho, claro, ¿os suena, os recuerda esto a algún modo de bueno, a la AMO? Vale, pues es exactamente. De hecho, sí. Lo que está pasando, de hecho, están aquí, se me ha olvidado, están aquí no por casualidad. Primero está esto y luego está así como hacia abajo, en mi mente, eso tiene sentido. Y ahora os voy a decir por qué. Porque que haya la reducción del hielo, lo que representa es un aporte extra de agua dulce al océano. Si os acordáis, lo que pone en marcha esa circulación termoalina es termo y alina. Si yo le meto mucha agua dulce, sin sal, estoy haciendo menos denso el océano, estoy ralentizando esa convección profunda. De hecho, estoy ralentizando la AMOC. Entonces tengo una especie de AMO negativa, el Atlántico Norte más frío de lo normal. Y si tengo el Atlántico Norte más frío de lo normal, voy a empujar la convección tropical hacia el sur. Y diferentes modelos, utilizando esos experimentos, todos ven que la precipitación va hacia el Atlántico Sur. Por tanto, si seguimos así, el monzón y en particular la zona del Sahel sufrirá una sequía bastante contundente. Y ya por último, si nos centramos y utilizamos ese calentamiento en latitudes altas que está asociado a la reducción del hielo, aquí vemos cuál es la respuesta atmosférica a esa pérdida de hielo, ese calentamiento de latitudes altas, que es una cosa muy positiva aquí y una cosa muy negativa aquí. Que si os acordáis de cuando hemos estado hablando de la NAO, esa oscilación del Atlántico Norte, es una NAO negativa. Y la respuesta atmosférica a esa pérdida de hielo es, de hecho, un desplazamiento hacia el sur del viento y de las tormentas. O sea que si esto sigue así, este puede que sea uno de los efectos que contrarreste la sequía proyectada en el Mediterráneo. Pero bueno, que básicamente lo que vengo a decir es que efectos locales del cambio climático, como la reducción de la AMOC o la pérdida de hielo, van a tener consecuencias en otras zonas. Van a generar teleconexiones y conexiones entre regiones remotas. Y como creo que me he pasado unos minutillos, no sé si... Bueno, por lo menos la primera frase... Vale. Pues voy a leer por lo menos estas dos primeras conclusiones y sobre todo la primera porque este es el verbo que ahora, o sea, el adjetivo que ahora se está utilizando en el IPCC, se ha dicho de forma inequívoca, ya no hay duda de que la actividad humana ha generado el calentamiento global reciente y otros efectos asociados a este cambio climático como calentamiento en la troposfera, en la estratosfera no porque se enfría, y bueno, y lo que estamos viendo sobre todo pues aumento del nivel del mar, debilitamiento de la AMOC, pérdida del hielo marino y sobre todo a un ritmo sin precedentes en los últimos 2000 años. Y otra cosa en la que se ha puesto mucho énfasis en el último informe del IPCC es que este cambio climático está afectando ya, está contribuyendo a cambios observados en episodios extremos. Imagino que algunas de las charlas que vendrán después harán un poquito más de énfasis en esto. Y con lenguaje IPCC, el nivel de confianza es medio-alto en estos eventos, en la contribución humana a eventos extremos de temperatura. Es muy alta. Y algo más bajo
en eventos de precipitación. Pero no, o sea, sobre todo por falta de acuerdo entre las bases de datos, porque esta es atribución de cambio climático en el clima actual, no las proyecciones. Por falta de acuerdo entre las bases de datos o por la variedad interna que no nos permite detectar esa señal forzada. No tanto por falta de evidencias, que en los modelos es otro mundo, pero en las observaciones. Por eso esa matización de la confianza es más baja. Y bueno, nada, y aquí os resaltaba que el cambio climático puede tener efectos remotos en otras zonas. Y con esto, pues he terminado. Gracias. Siento haberme excedido de tiempo. Perdóname. Wow. Vale. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo no sé, me alegro que no se hayan ido. Incluso se habrán asustado cuando han visto todas las gráficas. Bueno, espero que no. Pero ha sido algo revolucionario aquí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Desde luego, claro, para nosotros también había cosas que yo no trabajo con ellas, por tanto ha sido muy interesante y espero que también para todo el público. Muchas gracias. Bueno, espero. Sí. No, estoy segura y además, bueno, ahora és el momento de dar. Havia oblidat, quan l'he presentat, havia oblidat comentar que ell ha estat autor de l'IPCC, dels 2 darrers informes de l'IPCC i per això els coneix tant, del Working Group 1, i després també ja evidentment va contribuir aquí quan vam fer el tercer informe del canvi climàtic. Ara estem esperant a veure quan es farà el següent, no? Doncs és molt important, vull dir, jo li vaig demanar que fes aquesta conferència precisament perquè de vegades ens centrem només en el que passa a casa nostra pensant que tot comença i acaba aquí. És a dir, que tindrem més sequera perquè potser el mar està més calent, que sigui, no? Però en realitat a l'atmosfera tot està vinculat, no? I era la idea que ell molt bé us ha expressat i realment un tema molt complex, perquè és molt complex, és el que ens ha mostrat aquí. Llavors, donaríem pas a la part de preguntes, si teniu alguna qüestió que voleu fer. Ja tenim allà baix una pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y es muy interesante y para una persona que desconocía este tema también lo he entendido casi todo. Gracias. Me ha sorprendido mucho esa imagen de que se afectaba mucho más a la parte norte del mundo que a la parte sur. No lo he llegado a comprender porque todo se concentra en la parte norte y la parte sur, con esos escenarios al 2100, ¿no? ¿Qué quedarán como 2 zonas totalmente cambiadas? Si siguen estos escenarios negativos, ¿no? Quedará una parte norte del mundo muy caliente y una parte sur como la actual. ¿Me explico? Bueno, sí. ¿Quieres decir, sobre todo, por ejemplo, en las proyecciones o incluso en las tendencias en la temperatura en superficie, que vemos que hay como en latitudes altas, polares, es como mucho más caliente, no sé si se puede poner, es como mucho más caliente que el resto, aunque todo es caliente, pero es mucho más caliente en el... De hecho, eso tiene 2... la presentación. ¿Cómo? Sí, la presentación. Ya lo paso yo hacia el final. De hecho, eso tiene nombre. No lo quería decir para no meteros un montón de nombres, ya se os habrá metido en la cabeza un montón de acrónimos y de palabras raras. Pero eso tiene nombre, eso se llama amplificación polar. Y eso también tiene un porqué. Bueno, hay un primer efecto, que es un efecto de realimentación. A nosotros nos encanta utilizar nombres ingleses en feedback, pero es un proceso de realimentación que es el feedback del albedo. Cuando tú, de forma radiativa y termodinámica, estás reduciendo el hielo, y entonces, por ejemplo, lo que tienes, si reduces a 0 el hielo se va como retrayendo, se va retrayendo, entonces cuando quitas la capa de hielo lo que ves es el océano, en el Ártico, en el Antártico hay suelo continental, esa es una de las diferencias. Pero claro, cuando tú quitas el hielo lo que ves es océano, el océano tiene un albedo mucho más bajo que el del hielo, entonces cuando tú quitas hielo, al reflejar menos,
estás calentando más. Y eso ayuda a que se funda más hielo. Eso es un proceso de realimentación que ocurre en allí donde haya hielo. Pero en el Ártico es que todo es hielo. Y ese es el porqué. Y tiene nombre. Se llama amplificación polar. De hecho, a día de hoy, en los datos observados, se cree que es en torno a casi el doble de calentamiento que a la media global. Solo en el Ártico. Es una zona caliente, el Ártico, sí. Bien, ¿más preguntas? Bueno, te haré yo un par de preguntas. Sí, claro, claro. Me he sentado aquí porque, como digo, no sabía Ya, por si acaso... por si acaso presentabas Sí, no ahí. pasa nada. ¿Qué haces? Ponte aquí. Sí, me pongo aquí. Porque por si te querías presentar algo tú, ¿sabes? Como si lo ibas a mover o algo. Ah, pues sí. Por A eso. no ser que haya algún conflicto con los micros, ¿no? Vale. Vale. Bueno, entonces, no, las preguntas es cuando tú has hablado precisamente al final de todo de esas teleconexiones y lo último de todo, ¿no? Cuando nos has enseñado esa zona blanca, por así decirlo, ¿vale? Esa zona nos has explicado que es como un poco anómala respecto a todo el entorno y eso va a influir sobre la NAO. Bueno, no tanto sobre la NAO, aunque posiblemente sí. Sobre todo o sea, es consecuencia del el impacto en la AMOC. Y lo que va a hacer... Uy, vale. Ah, sí, eso, guay. Gracias. Bueno, aquí mismo. Es que en el fondo aquí nos va a valer. Tiene un impacto muy fuerte, porque básicamente es esto, pero frío, en la banda tropical y en el monzón africano. En el Atlántico Norte también va a tener un impacto porque se va a estar modificando este gradiente. Si esto es relativamente es más frío, el gradiente latitudinal va a ser mayor. Entonces se va a modificar seguro. De hecho hay gente, eso también es de debate. Ha habido mucho debate sobre si hay una tendencia en la NAO. En clima presente, en la figura que os he enseñado aquí, no, más hacia adelante, aquí, no hay ninguna tendencia. Pero en clima futuro, donde se imponen estos escenarios, en CEMIP 3, o sea, en el informe del 2007, se veía una tendencia a una NAO positiva. Y mucho tiene que ver por esto y porque el trópico estaba muy caliente. Si el trópico está muy caliente, también refuerza ese gradiente ecuador-polo. Entonces, como empujaba todo hacia el norte, y hay una señal de NAO positiva. Pero luego en el informe del IPCC del 2013, en el quinto informe, donde los modelos representaban mucho mejor el hielo en el Ártico, entonces en la comunidad entró el ingrediente de la amplificación polar. Entonces, claro, ahí hay una competencia entre el calentamiento tropical y el calentamiento polar. Y entonces, que el calentamiento polar lo que haría es generar una NAO negativa, como hemos estado viendo. Entonces, ahí había una competencia entre el calentamiento tropical y el calentamiento polar. De hecho, también tiene un nombre en inglés, Tug of War, para el que le suene. Entonces, ahí las tendencias no eran tan claras. Y ahora en CEMIP 6 pasa lo mismo. No hay una tendencia muy clara en la NAO, pero que va a modificar eventos y la variabilidad, seguro que sí. Votaría porque sí, porque va a estar cambiando ese gradiente en el Mediterráneo. Pero no se ha evaluado el cambio en la variabilidad de la NAO, por ejemplo. Bueno, le preguntaba esto porque la precipitación, ¿no? La lluvia, no es que en nuestro caso la lluvia en España, sí que hay una parte de la lluvia que se produce en España, sobre todo en la parte occidental, ¿vale? De toda la cuenca del Guadiana, Guadalquivir, depende muchísimo de la NAO. Sí. La correlación es muy alta y entonces con situaciones de NAO negativa llueve mucho más que con NAO positiva. Y en el Mediterráneo hay una pequeña correlación, no es tan importante, pero también hay algo, ¿no? Y entonces cuando nos dicen que aumenta más NAO positiva, quiere decir, pues la idea es de menos precipitación y menos eventos importantes de precipitación. Y por eso le hacía la pregunta, ¿no? Porque es vincular, ¿no? Esto que él comentaba, esa anomalía que
pasa muy lejos de donde estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo puede llegar, Aparentemente muy lejos. ¿Cómo se puede llegar? cómo puede llegar a afectarnos, ¿no? Entonces, claro, supongo que a esto le habríamos de añadir la variabilidad mediterránea. Y es cuando él ha hablado de la precipitación, que aquí, pues, el ANAO no es la única explicación, es muy complicada la modelización del Mediterráneo, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Y más, por ejemplo, en un aspecto como la precipitación en superficie, donde hay una orografía bastante más compleja que, no sé, por ejemplo, pues en Siberia o, no sé, en algunas partes del mundo donde, o sea, la configuración del Mediterráneo no ayuda a intentar simular bien ni la circulación oceánica ni la circulación atmosférica a escala local. Comentar si precisamente hoy teníamos una reunión de MEDEC, que cuando m'han presentat, segueixo en català, Sí, sí, del MEDEC, sin problemas. el MEDEC és el Mediterranean Expert Groups on Climatic and Environmental Change, que és el que va fer el primer informe. No? Tenim l'IPCC, que és l'informe per tot el món, però després s'ha fet un específic ja pel Mediterrani, es va fer al Marwan, i llavors ara, avui teníem ja una reunió perquè s'estan preparant 3 informes que sortiran aquest any específics sobre el Mediterrani, en riscs costaners, amb problemes de seguretat i amb problemes de water, food energy, o sigui, aigua, energia i alimentació, no? Al Mediterrani. Perquè precisament el Mediterrani és molt, molt, molt complex. Però és molt important tot el que ha mostrat ell, perquè, per exemple, a casa nostra doncs, hi ha uns estudis molt recents que han demostrat que quan nosaltres tenim aiguats, els típics aiguats mediterranis, en algunes ocasions més del 50% de l'aigua que cau aquí, per exemple l'any 1982 que vam tenir aquelles inundacions, més del 50% provenia de fonts llunyanes, no venia de l'Atlàntic. No venia del Mediterrani, perdó, venia sobretot de l'Atlàntic, però també fins i tot podia arribar fins a l'oceà Índic una petita part. Per tant, qualsevol canvi, com ella ens ha estat mostrant, no? Que hi ha en qualsevol punt de l'atmosfera, doncs pot afectar el clima regional. Si hi ha alguna altra pregunta... Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer esta conferencia, que por un lado es fascinante, pero por otro lado es compleja. Y a mí me ha dejado anonadado. Espero que podremos repetir en casa, o sea, y repasarla. Entonces quiero aprovechar la oportunidad para preguntar una curiosidad mía que no ha aparecido por aquí, que es la corriente del Golfo, que entiendo que trae agua más caliente del Caribe y que lame la costa atlántica de Europa y que entiendo que es la responsable de que estos países como Francia o Alemania o Dinamarca tengan un clima más suave. Mientras que la evolución tiende a que esto se aleje de Europa y podríamos tener la paradoja de que esos países tengan un clima más frío debido al calentamiento global. ¿Todo esto que digo es pura fantasía o es algo que quiero aprovechar para confirmarlo? Sí, sí, no es ninguna fantasía. De hecho, uno de los mensajes... Mira, es una frase un poco tonta que utilizo en la asignatura del máster. Es que, en analogía a la energía, es que la variabilidad ni se crea ni se destruye, solo se propaga. En el sentido de que si tú estás cambiando, por ejemplo, con ese enfriamiento que veíamos en latitudes altas, si tú estás haciendo que el gradiente meridional en el Atlántico Norte, justo aquí, sea más grande, eso va a condicionar la variabilidad. Y si va a condicionar la variabilidad de la NAO, si esto va a cambiar, va a condicionar la variabilidad de la NAO, no solo va a cambiar la variabilidad de la NAO, es que va a cambiar todos los efectos asociados a cambios en la NAO, en el continente europeo. Y allí donde la NAO tenga una influencia,
va a haber cambios asociados a ese cambio. Y cualquier cambio en la corriente del Golfo, como los va a haber, si se confirman las proyecciones, ya hay evidencias. Lo que pasa es que no se ve, el registro es muy cortito de datos fiables en el océano. Pero si se confirman los cambios en las corrientes oceánicas, por ejemplo, en la corriente del Golfo, claro, no se va a limitar a eso. O, por ejemplo, el hecho de que haya un calentamiento global forzado no quiere decir que no haya sitios donde se vaya a enfriar. Por ejemplo, el Atlántico Norte es un ejemplo. Forzado por la actividad humana, por el forzamiento antropogénico, hay zonas donde el océano se va a enfriar. Y no solo en la media, sino en la variabilidad. Allí donde hay un cambio, es que pueden ser de los dos signos, porque la variabilidad tiene los dos signos. El sistema está oscilando siempre. Puede haber eventos donde de forma, por ejemplo, bueno, eso ya, no sé si el día que la gente de la charla, pero bueno, si hay un cambio en los eventos extremos, no tiene por qué ser solo a sequía y calentamiento. Puede haber cambios de eventos extremos a más inundaciones, a que lleva más, o que haya más olas de frío. No están en competencia el calentamiento global con eventos de enfriamiento. Para nada, para nada. No creo una tendencia clásica. Puede ser a más o menos. Bueno, sí, o sea, si la corriente del Golfo cambia de latitud, allí donde lleva calor va a descender. O sea, si en lugar de ir tan hacia el norte va a ir más hacia latitudes bajas, pues aquí va a estar más caliente de lo normal y allí arriba va a estar más frío de lo normal, porque ha habido un cambio en la corriente del Golfo. Eso en la media, ese es el cambio climático. El cambio climático, no sé si lo he dicho, pero a lo mejor ahora ya lo podéis entender como lo entendemos nosotros. El cambio climático no es más que un cambio en la media, un cambio en la climatología, como dijéramos, en la base de referencia en la que estoy. Pero luego, dentro de ese cambio climático, de la media, hay oscilaciones. Y eso, en principio, no se va a cambiar, se va a modular la variabilidad, pero va a haber variabilidad, va a haber niños y niñas, va a haber naus negativas y naus positivas, va a haber eventos de todas las fases. No es que no vaya a haber... O sea, la señal que se suele mirar es en la media. Y una señal en la media, por ejemplo, en la corriente del Golfo, puede estar asociado a enfriamiento en una zona. No es contradictorio. Jaume. Bueno, muchas gracias. Me han desconcertado un poco las ecuaciones. De esto. Ya me las podía haber ahorrado. Creo que hay un pequeño error en una de ellas. No importa. Y dos preguntas. Una, en el momento he dicho que ya no es cuestión, desde el punto de vista científico, ver si el origen antropogénico, el cambio climático es o no es. No es cuestión científica, no se debate. Y sin embargo, a veces tengo la impresión de que a nivel universal, o sea, en Estados Unidos, en algunos países europeos, en España a veces, algún partido político, cobra fuerza las posiciones negacionistas. Que esto, 10 años atrás, tengo la impresión de que eran menos beligerantes o menos asertivos que los ahora. A lo mejor no es verdad, es simplemente mi apreciación personal. Y luego la otra cuestión es, también un poco de ciencia ficción futura, las alteraciones pueden ya ser tales que provoquen cosas irreversibles, por ejemplo, hacer desaparecer el niño, o sea, matar el niño, perdón que lo plantee así, pero para ser gráfico, ¿no? Que puede llegar un umbral de irreversibilidad que cambie totalmente las reglas de juego actuales. Sí, pero ahora volvemos a ese punto porque no quiero que se me olvide comentar una cosa sobre el primer punto que has tocado y que creo que tienes razón. O sea, no es una apreciación tuya personal que... yo creo que sí, por un lado puede que la situación sociopolítica, y quizás esto también aquí me lo estoy inventando y me estoy columpiando, la emergencia
mira, asociado a la señal forzada del cambio climático, la emergencia de ciertos movimientos a nivel sociopolítico, puede que estén condicionando la forma de pensar de la gente, pero eso es sano hasta cierto punto. O sea, la crítica a mí me parece súper interesantísima. Generar debate me parece interesantísimo. En este contexto, sobre todo, lo que quizás ahí está fallando en ese negacionismo es con qué argumentos científicos niegas el origen antropogénico del cambio climático, por ejemplo. Que haya debate me parece perfectísimo, pero los argumentos que utilizan los negacionistas, esos son los que hay que evaluar. Porque decías... Y la segunda pregunta O sea, era yo el creo, niño, sí, lo de matar- los tipping points, sí. Lo de matar al niño. Pero espera, es que creo que iba a decir, ha habido, además de lo de la apreciación personal, que creo que no, creo que estás en lo cierto. Ah, sí, ay, no me acuerdo, es que era, eso lo he hablado con varios compañeros sobre el negacionismo y especie como de emergencia. Y no contestaré en lo otro. Bueno, luego intentaré acordarme, pero estás en lo cierto, sí que existe como... Y el punto Lo de los tipping points, y eso también es verdad, el sistema por lo general oscila en torno a un estado medio. Si tú llevas al sistema hacia un estado medio que es radicalmente distinto al que se encuentra, las oscilaciones sobre ese nuevo estado puede que sean distintas a las que actualmente tienen lugar. Por ejemplo, una cosa que aparentemente puede ser también paradójica es lo que sucede en el Ártico. No sé si os habéis fijado, hay un momento que he mostrado, es que pasa muy rápido porque se me hacía tarde, bueno, ya da igual. Con el cambio climático se están deshaciendo el hielo. Cada vez hay menos hielo. Lo que eso genera es que, y sobre todo se llega al mínimo de hielo en verano. Y el máximo de hielo es en marzo. El mínimo es en septiembre y el máximo es en marzo. También es una cosa como el ciclo estacional que depende de la radiación solar. En verano, es el final del verano, es cuando más radiación ha recibido el polo, está más caliente y hay menos hielo. Y cuando llegamos al invierno donde no hay radiación, al no haber radiación, el océano Ártico se enfría. Llega al mínimo de temperatura hacia finales del invierno, en marzo es el máximo de hielo. Eso es un aspecto climatológico. ¿Qué está pasando? Si yo en septiembre cada vez tengo menos hielo, cuando el océano, llegamos al otoño, empieza a recibir poca radiación solar y se empieza a enfriar, empieza a liberar calor, el hielo se construye cuando el océano libera mucho calor, llega a menos 1,8 grados y empieza a solidificar. Entonces, cada año, incluso en el año 2100, cuando llegamos a septiembre del año 2100 y no haya ningún hielo, en marzo del 2101 habrá hielo. Básicamente porque el océano habrá liberado calor y se habrá generado hielo, pero mucho menos hielo. Ya no va a llegar a las costas de Terranova, ya no va a llegar, no va a tener la misma extensión. Pero hay una cosa más paradójica, que es ese hielo que se forma cada vez es más fino y es más vulnerable. Y eso se ve en la gráfica que os quería enseñar. Ese hielo más fino y más vulnerable lo que genera es más variabilidad. O sea, la media es cada vez menor, pero la variabilidad cada vez es mayor. Porque ese hielo es cada vez menos lo que le llamamos persistente. Es el espesor cada vez es más pequeño y lo puedes destruir más fácilmente y también lo puedes crear más fácilmente. Entonces estamos cambiando el estado medio, pero también estamos cambiando la variabilidad. Si llegara al extremo de que se ha calentado tanto en 2100, que no lo sé, el Ártico, que no es capaz de enfriarse hasta menos 1,8 y no cree hielo, desaparecerá la variabilidad del hielo. Si alguna vez, por ejemplo, eso está pasando en proyecciones de
Estaba en las conclusiones, pero no lo he comentado. Esa ralentización de la AMOC, de la circulación oceánica, no solo influye en el monzón. Si el océano se calienta mucho, las capas altas del océano están muy calientes, no hay mezcla. Si tú te metes, seguro que si vas entrando en la playa, al principio está calentita, pero conforme te estás metiendo más en niveles más profundos, el agua de abajo es más fría. Pues si el océano se está calentando y cada vez el calor llega a capas más profundas, no nos vamos a cargar del todo el Niño, pero fenómenos parecidos al Niño, por ejemplo, como en el Atlántico tropical, en el Atlántico tropical hay un niño que se llama el Niño del Atlántico, ya hay proyecciones que dicen que se va a colapsar. No va a haber niños atlánticos, no va a haber niños atlánticos ni niñas atlánticas. En el Pacífico es difícil porque es muy grande, pero en cuencas más pequeñitas como en el Atlántico puede llegar puntos de no retorno donde nos carguemos la variabilidad. ¿Sí? No es tampoco una idea muy descabellada, podría pasar. Pero eso es clima futuro, proyecciones. Todavía a día de hoy observado no ha habido ningún cambio así dramático. Bien. De momento. Vale, pues con esto acabamos. Solo una cuestión, que no haya duda, o sea, todas las predicciones dan que las temperaturas medias aumentan. Otra cuestión es que haya la variabilidad y haya fenómenos que puedan ser fríos. No salgamos de aquí diciendo, ¡hala, me han cambiado todo lo que... No. Como mucho modularà un poquito el calentamiento. Doncs, però moltes se va a gràcies. Doncs, si no hi ha cap altra pregunta, doncs donem per finalitzat aquesta xerrada i moltes gràcies al doctor Javier García Serrano per la seva intervenció. Gràcies a vosaltres.